Para quienes nacieron en este milenio y creen que no hemos tenido el servicio de salud en las manos del Estado completamente, les cuento que sí pasó. No sé qué maravilla se imaginan volver a eso. Es más, si esto es lo que apoyan, evidentemente no logran imaginar nada, y mucho menos las consecuencias de esto. En países como Argentina se evidencia cómo la salud, si fuera un negocio, sería un mejor servicio. Pero la verdad es que es solo un muñeco que usan los sindicalistas para transar con los políticos sin mayor beneficio para los argentinos. Colombia en las épocas del seguro social era decadente, por lo que el seguro social también lo era. Para tener hijos era un lío, habitaciones hasta con 20 o 30 camas, madres recién paridas, medio desmayadas, pero intentando estar despiertas, pendientes de que no les cambiaran o robaran a sus hijos. Personas con enfermedades como el cáncer, que si no tenían algo que empeñar, no tenían elección. Solo resignarse a morir más prontamente sin tener la promesa de que tal vez un tratamiento podía alargarles la vida. Prácticamente el diagnóstico era una sentencia de muerte. Los afiliados al Seguro Social podían beneficiar a sus hijos, pero por el primer año de nacido. Ahora cumples 24 y aún puedes ser beneficiario. Eso quiere decir que en el Seguro Social hace 23 años estarías desprotegido, esperando siempre estar aliviado. Y en caso de un dolor de panza, Dios quiera que tu abuela te cure con las hierbas en las que siempre ha confiado. Y para que no sea apendicitis, estamos orando. Y esto es lo que nos propone los de la Colombia potencia de la vida. ¿Para qué diablos quiere que los que ya están en EPS y están bien trasladarlos a salitas de barrio? Algo así, en lo único que resultaría es que el sistema colapse y no se pueda atender a todo el mundo. La gente debe tener derecho de elegir dónde la quieren atender y no que se lo imponga. La propuesta de este candidato es únicamente para que nuestra salud esté en sus manos, y la verdad desconfío mucho de un político, sobre todo de uno como él. No veo cuáles son las razones que harían que un seguro social ahora sea diferente. ¿Cómo podrías estar seguro de que si son las 2 de la tarde y estás esperando un turno desde las 7 de la mañana, no llegue el amigo del médico o del político para ser atendido antes que tú? ¿Crees que no va a haber alguien más adinerado que tú que logre un turno antes que tú y una mejor habitación en caso de hospitalización? ¿Acaso no ves que lo público es mucho más injusto que lo privado? ¿Cómo vas a hacer el día que tengas programada la cita, la operación, o tuviste una urgencia y los médicos están pero en paro? ¿Acaso crees que no va a haber paros? ¿O estás convencido de que el Estado al que llamas corrupto esta vez sí administrará bien tus recursos, que pagará bien y puntual? ¿Crees que es más fácil revisar, supervisar, denunciar y castigar al Estado que a un particular en caso de que haga mal las cosas con sus pacientes y sus empleados? Un ejemplo básico que tienes en cuanto a las cosas en manos del Estado versus en el sector privado es el vestir y el comer. Necesidades que se quieren satisfacer con más urgencia. Y ya ves cómo funciona lo de los pantalones. Hay para todos, de todos los colores, gustos y hasta sabores. Y esa necesidad tan básica y primordial está en manos del sector privado, afortunadamente. Pero con Petro podemos esperar que hasta en lo de comer y vestir quiera gobernarnos, porque todo lo quiere en manos del Estado. Aterriza, que todo lo que el Estado toca lo destruye. Y es que hablar de medicina y Estado solo me recuerda a Favaloro. René Jerónimo Favaloro fue un cirujano que, con todo lo que hizo, más allá de creerse Dios, seguía por la vida con humildad y solidaridad. El doctor Favaloro creció en una casa humilde en un barrio de La Plata. Favaloro era hijo de inmigrantes italianos. Su padre, un carpintero llamado Juan Bautista Favaloro, quien le enseñó la habilidad de labrar piezas de madera en su pequeño taller, en donde adquirió los valores que lo guiarían el resto de su vida. Solo los esfuerzos persistentes, compasión y honestidad harán nuestros sueños realidad. Su madre, Jenny Ida Rafaeli de Favaloro, era modista, de quien le aprendió a valorar el trabajo y esfuerzo. Su abuela materna le enseñó el amor a la naturaleza y sobre todo el respeto a su tierra natal. A ella le dedicó su tesis de doctorado. A mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Otra influencia fue su tío médico general. René lo acompañaba en sus rutinas diarias. Esta experiencia seguramente lo llevó a encaminarse en la medicina. A sus 20 y tantos, un día llegó una carta de un tío que le explicaba que en el pueblo de Jacinto Arauz, ubicado en la zona desértica de La Pampa, el único doctor, llamado Dárdora Chou Vega, tenía cáncer y se necesitaba un médico en la pequeña comunidad de 3.500 habitantes. Llegó en 1950 y enseguida se compenetró con las alegrías y las no tan alegrías de
la población. En esa región apartada donde la mayoría se dedicaba al campo, Favaloro comenzó a interesarse por cada uno de sus pacientes. El 18 de noviembre de ese mismo año contrajo matrimonio con su amada María Antonia Delgado, con quien había empezado su romance desde el secundario. En 1952 se sumó a la clínica su hermano menor, el doctor Juan José Favaloro. Allí transformaron una vieja casa en una clínica de 23 camas, completamente equipada. Así fue adquiriendo experiencia como cirujano general, además ganándose el cariño de sus pacientes. Crearon un centro asistencial y elevaron el nivel social y educacional del pueblo. Sentían casi como una obligación el desafío de al menos reducir o acabar con la miseria que los rodeaba. Con la ayuda de maestros, representantes de las iglesias, los empleados de comercio y las comadronas, poco a poco fueron logrando un cambio de actitud en la comunidad, lo que permitió ir corrigiendo sus conductas. Así lograron que casi desapareciera la mortalidad infantil de la zona, redujeron las infecciones en los partos y la desnutrición, organizaron una red de donadores sanguíneos con donantes que estaban disponibles cada vez que los necesitaban. También realizaron charlas comunitarias en las que brindaban pautas para el cuidado de la salud. El centro asistencial creció y cobró notoriedad en la zona. En 1961, 12 años después de empezar su labor en la provincia de La Pampa, renace en René Favaloro la inquietud por continuar sus estudios como cirujano. En aquel entonces leía con interés las últimas publicaciones médicas y cada tanto volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos. Quedaba impactado con las primeras intervenciones cardiovasculares. Poco a poco fue recobrando el entusiasmo por la cirugía torácica. Al mismo tiempo iba dándole forma a la idea de terminar con su práctica de médico rural y viajar a Estados Unidos para hacer una especialización. Quería participar en la revolución. Una revolución en serio. Y no ser un simple observador. En uno de sus viajes a La Plata le manifestó ese deseo al profesor Mainetti, quien le aconsejó que el lugar indicado era la Cleveland Clinic en Estados Unidos. El doctor Favaloro tenía dudas sobre su posible viaje, entre ellos la de abandonar 12 años de medicina rural, donde se sentía cómodo y satisfecho por lo que había logrado, pero pensó que al regresar de Estados Unidos su contribución a la comunidad podría ser aún mayor. Con pocos recursos y un inglés básico, en el año 1962 viaja a Ohio, Estados Unidos. Se incorpora al servicio de cirugía torácica y cardiovascular de la Cleveland Clinic. Trabajó primero como residente y luego como miembro del equipo de cirugía, en colaboración con el doctor Donald B. Effler, jefe de cirugía cardiovascular. Fue ahí donde comenzó la tarea fundamental de René Favaloro, la cirugía de revascularización miocárdica. En 1966 Favaloro realizó por primera vez la disección de las arterias mamarias internas a través de una incisión anterior, paso indispensable para efectuar el primer doble implante de arteria mamaria interna. Para esta operación diseñó un estabilizador especial que hoy se conoce como estabilizador o separador de mamaria. Este instrumento separa los tejidos y permite visualizar la arteria mamaria en toda su extensión, lo que facilita su conexión a la arteria descendiente anterior. En 1967 Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica llamada bypass o cirugía de revascularización miocárdica fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de ese país, puesto que el procedimiento cambiaría radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. Su aporte no fue casual, sino el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, del largo tiempo en investigación y la intensa labor. Favaloro decía que su contribución no era personal, sino que se trataba del resultado de un equipo de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar del paciente. La primera cirugía fue realizada en mayo de 1967 en una mujer de 51 años. La arteria coronaria derecha fue reconstruida por la interposición de un segmento de la vena safena. Unos días después, el Dr. Sons estaba ansioso por observar los resultados y le realizó una angiografía a la paciente, la cual mostró una excelente reconstrucción de la arteria coronaria derecha. El profundo amor por su patria hizo que Favaloro decidiera regresar a Argentina en 1971 con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, el cual combinaría la atención médica, la investigación y la educación. Con ese objetivo creó la Fundación Favaloro en 1975. Junto con otros colaboradores afianzó la labor que venía desarrollando desde su regreso al país. Uno de sus mayores orgullos fue el de haber formado más de 450 residentes provenientes de todos los puntos de Argentina y América Latina. Contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos, seminarios y congresos organizados por la Fundación. Esto es un centro de excelencia bajo todo punto de vista. Son 240 camas equipadas con la mejor tecnología
del mundo, seleccionada con mucho cuidado. El edificio en sí tiene una serie de facetas muy importantes para la medicina de nuestro tiempo y yo quiero recalcar una vez más que este es un centro que no tiene dueño, que está hecho sin fines de lucro, está hecho por la comunidad, para la comunidad. Acá ha habido varios sectores que han aportado para que esto pueda ser una realidad y evidentemente, yo insisto, acá toda la gente va a ser atendida de la misma manera. Tratamos de que haya excelencia en todas las cosas y que constituya, además de ser un centro asistencial, un centro de docencia e investigación. En 1980, Favaloro creó el Laboratorio de Investigación Básica, el cual financió con dinero propio durante un largo periodo. En ese entonces, el laboratorio dependía del Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. Posteriormente, pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que a su vez dio lugar a la creación de la Universidad Favaloro en agosto de 1998. Favaloro no se enfocó únicamente en resolver los problemas de la salud, sino también quiso contribuir a curar otras enfermedades que sufría la sociedad, como el desempleo, la pobreza, la violencia, convencido de que solo cuando se conoce y se toma conciencia de un problema es posible subsanarlo, o mejor aún, prevenirlo. Desde siempre sostuvo que todo universitario debe comprometerse con la sociedad de su tiempo y recalcaba, quisiera ser recordado como docente más que como cirujano. Por esta razón dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza. Un ejemplo fue su participación en programas educativos para la población, entre los que se destacan la serie televisiva Los Grandes Temas Médicos y las numerosas conferencias que presentó en Argentina y el exterior, en diferentes temas, medicina, educación y la sociedad de esos días. Cuando estoy en la televisión y estoy viendo que le dicen a la gente que vamos a la alegría, que el 15 tenemos alegría, digo, están todos locos. ¿Quién dice que lo mágico y lo mítico y lo que viene, qué sé yo, de qué? ¿De la Madre María? No le cuenten eso a la gente. Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días, este país no sale. En el año 2000, cuando Argentina, como raro, experimentaba una crisis económica y política, la Fundación Favaloro también venía padeciendo problemas financieros. Debía unos 75 millones de dólares a consecuencia de que las más importantes obras sociales del país no realizaban sus pagos. Los grandes principios del Dr. Favaloro no coincidían con el sistema corrupto del ambiente médico. Las obras sociales, o sea, los sindicatos, pedían porcentajes de las ganancias para cancelar deudas. Había una falta de apoyo del gobierno de la República, a quien Favaloro pidió ayuda en repetidas ocasiones, sin recibir una respuesta oficial. Además, la fundación atendía a pacientes sin distensión económica o social, aun sabiendo que no recibiría ingreso alguno. En la fundación fue necesario el recorte de personal, lo cual no pudo tolerar el Dr. Favaloro. El reconocido médico se encontraba en una gran desesperación y desilusión. No pudo tolerar que en el país se hubiera instalado ese sistema hipócrita. Entonces, el 29 de julio del año 2000, a los 77 años de edad, tomó la decisión de quitarse la vida con un simbólico disparo al corazón. Y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señor.